Ley de los gases. Primera ley, ley de Boyle. Este señor investigó el comportamiento de los gases trabajando a temperatura constante. Entonces, él parte de un recipiente donde tiene un gas, una cierta cantidad de gas, está tapado y acá arriba le puso una pesita. O sea, este gas está siendo sometido a una determinada presión, siempre trabajando a la misma temperatura. Ahora, si a este mismo gas yo le aumento, en lugar de tener una pesita, le pongo dos, o sea, aumento la presión, el volumen va a disminuir. Cuando yo aumento la presión, el volumen disminuye. Y si aumento más todavía la presión, menor será el volumen. Entonces han encontrado esta relación entre la presión y el volumen cuando trabajamos a temperatura constante. ¿Qué sería esto? Esto sería una condición inicial y una condición final. ¿Cómo varían la presión y el volumen, ¿sí?, en una y otra condición? Y que hay una relación, hay una constante entre ellos. En el caso de, y acá vamos viendo qué pasa con mi bicicleta que estaba desinflada, ya la podemos empezar a inflar. En el caso de la ley de Gay-Lussac, él investigó el comportamiento del gas trabajando a volumen constante, ¿sí? Fíjense, acá está en verde el gas, siempre tiene el mismo volumen. Pero, ¿qué hizo él? Lo sometió a una cierta temperatura y estaba soportando una cierta presión. Pero él veía que cuando aumentaba la temperatura, tenía que aumentar la presión para poder mantener ese volumen constante. A mayor temperatura, mayor presión. Esta sería la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. En el caso de Charles, él experimentó a presión constante. Fíjense acá, todas las tapitas tienen una sola pesita. Y, como habíamos visto recién, cuando yo iba aumentando la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Yo tengo un gas con una cierta temperatura. Si yo le aumento la temperatura, el volumen aumenta. Aumento más la temperatura, aumentará más el volumen. Por eso que recién, en la ley anterior, era necesario, para yo mantener el volumen constante, aumentarle pesitas acá para que quede igual, porque si no, yo hubiera aumentado la temperatura y esto se expande, aumenta el volumen. ¿Sí? Ley de Charles, presión constante. Esta sería la expresión matemática. Ahora, combinando las tres leyes, que es lo que yo les sugiero que ustedes estudien, es esta forma combinada, ¿sí?, donde relaciono las tres leyes. Esto se llama la ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. P por B sobre T. Esto me da una constante. Si yo tengo dos condiciones o situaciones diferentes, uno es la condición inicial y otro la condición final. Ahora, ¿por qué les digo yo que ustedes estudien esto directamente? Si en un enunciado, en un problema, les dice que se trabaja, o el enunciado dice que es la presión constante, por decirle algo, entonces de esta ecuación no pondré las presiones porque son constantes, son iguales. Entonces no las pongo. ¿Cómo me queda? Me queda como la ley de Charles. Si me dice que la temperatura es constante, no la pondré a las temperaturas. ¿Cómo me queda? Como la ley de Boyle, que es a temperatura constante. ¿Sí? Y lo mismo con Gay-Lussac. Por eso les digo, les recomiendo, estudien esta directamente. Ecuación general de los gases. Ahora,
lleguemos a la ley de Avogadro que tanto quería la transparencia llegar acá. La ley de Avogadro, ¿sí? Él mirando la ley, observando la ley de Gay-Lussac, él se dio cuenta que si yo mantenía la temperatura y la presión constante, la única forma de hacer variar el volumen era aumentando la masa, que haya más número de moles. Entonces, él dijo que volúmenes iguales de diferentes gases, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, van a tener el mismo número de moles. Y de ahí sale lo que ya hemos visto, el volumen molar. ¿Y qué era? Como lo habíamos visto ya en la unidad anterior. Es el volumen que ocupa un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Una atmósfera, 273 Kelvin. ¿Y qué volumen es ese? 22,4 litros. Ahora, relacionamos la que hemos visto más la ley de Avogadro, ¿sí? Relacionando todas estas leyes, llegamos a la ley de los gases ideales, donde vemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura, ¿sí? Número de moles y temperatura, y es inversamente proporcional a la presión. Entonces, el volumen es igual a una constante por el número de moles por la temperatura sobre la presión. ¿Y quién es esa constante? Es R. Es la constante, acá está, constante universal de los gases ideales. El valor de R va a depender de las unidades que yo elija para la presión, para el volumen y para la temperatura. Es una constante universal. No me interesa la identidad del gas, ¿sí? No interesa la identidad del gas. En realidad, esta constante, el valor de esta constante varía, ¿sí? Según el gas que se trate. Pero después se vio que si cuando yo hable de la cantidad de la masa de gas, yo me refiera y use como unidad el número de moles, no gramos, ahí sí el valor de esta constante se hace universal. Es la misma para todos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La relación, o sea, esta igualdad, depende de una constante. Esta constante, el valor de esta constante, depende del gas que se trate. Pero se vio que si acá, como unidad de masa, como cantidad de masa, yo me refiero a la cantidad de masa a los moles, no a gramos, que yo lo exprese en moles, entonces esta constante tenía el valor muy similar para todos los gases. Por eso se la llama constante universal de los gases. Y sí o sí, cuando yo hable de cantidad de masa, voy a hablar del número de moles. Lo voy a expresar como moles, no como gramos. Ahora, esta constante puede tener distintos valores según la unidad de, por ejemplo, acá, la presión está en una atmósfera, acá en milímetros de mercurio, acá. La que nosotros vamos a estudiar es esta, 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol. Esto ya me está estableciendo que la presión la vamos a trabajar en atmósfera, el volumen en litro, la masa, el número de moles en moles y la temperatura en Kelvin. Siempre, sí o sí, tanto en la ecuación general de los gases como en la ecuación de los gases ideales, siempre se trabaja con Kelvin, nunca en otra unidad. En la unidad de gases, por favor, grábense eso, siempre
El dato que le den, ustedes lo pasan a Kelvin y recién trabaja. Ahora, ¿qué tenemos acá? P por B es igual a N por R por T. A partir de esta expresión, yo también puedo obtener otras informaciones, puedo calcular, por ejemplo, la densidad de un gas o puedo calcular el peso molecular del gas. ¿Sí? Acá les dejo cómo llegamos a esta expresión de la densidad y a la expresión para calcular el peso molecular. La ley de Dalton de las presiones parciales. Bien, hasta ahora hemos visto que qué pasaba cuando yo tenía un gas y cómo este gas chocaba contra las paredes del recipiente y me generaba una presión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo dos gases? Yo tengo una mezcla de gases. Entonces, esto es lo que habla la ley de Dalton, de las presiones parciales. ¿Y qué me dice? Que la presión total de esta mezcla de gases son dos gases que no reaccionan entre sí. La presión total de estos dos gases es igual a la presión parcial de cada uno de los gases. ¿A qué se refiere con parcial? Si yo tengo el gas, fíjense que es el mismo volumen. La presión parcial es la presión que ejerce este gas, en este caso el oxígeno, en ese volumen, si él estuviera solo. La presión, acá la presión parcial del oxígeno es 2. La presión parcial de nitrógeno, o sea, si yo tengo en ese mismo recipiente solamente nitrógeno, me hubiera marcado 3. Mi manómetro. Ahora, si yo lo mezclo a los dos gases en ese mismo volumen, la presión de acá será 5. 2 más 3, 5. Es la suma, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Y tenemos, o lo calculamos de esta manera, o sea, la presión total es la presión parcial, la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del nitrógeno. Fíjense que esta ecuación es P por B igual a N por R por T. Nada más que el volumen que estaba acá pasó dividiendo, ¿sí? Esto es lo que corresponde al oxígeno, esto es lo que corresponde al nitrógeno. O sea, esto es la presión parcial del oxígeno y esto es la presión parcial de nitrógeno, que es lo que teníamos en la otra diapositiva. Lo podemos calcular de esta manera, pero también podemos hacerlo a través de la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Como en este caso sabemos el número de moles del gas, qué cantidad de gas tengo de oxígeno y de nitrógeno, yo puedo sacar la fracción molar. ¿Y a qué es igual? La fracción molar de A es igual al número de moles de A sobre el número de moles de A más B, o sea, el total. La fracción molar de B es igual al número de moles de B sobre el número de moles totales, o sea, A y B. Supongamos que hubiéramos tenido 3 gases. Yo hubiera tenido una tercera fracción molar de C, que va a ser igual, lo pongo acá, fracción molar de C, que va a ser igual al número de moles de C sobre el número de moles de A, más el número de moles de B, más el número de moles de C. O sea, esto es el número de moles totales, ¿sí? Entonces siempre acá va el número de moles. Acá, supongamos que sea este el caso, yo acá le tengo que sumar el número de moles de C y el número de moles de C. ¿Sí? Pero lo voy a borrar para no generar confusión con lo que ya está escrito en la transparencia. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que la suma de las fracciones molares, en este caso de A y de B, siempre me va a dar 1. Si hubiera obtenido una C también, la suma de todas las fracciones molares me tiene que dar 1, siempre. Entonces, cuando yo conozco mi fracción molar, yo puedo calcular directamente la presión parcial del oxígeno. En este caso, la presión parcial de oxígeno es igual
a la fracción molar del oxígeno por la presión total. De esta manera yo puedo tener la presión parcial de cualquiera de los dos componentes de la mezcla, del oxígeno o del nitrógeno. La ley de Graham. La ley de Graham habla tanto de la difusión como de la efusión. ¿Sí? Acá yo les dejé este link que me pareció muy interesante porque ustedes ven acá, según el gas que se conecte a esta jeringa, se lo llena y ustedes ven después a la velocidad que esto se desinfla, si no me acuerdo mal. Pero ahí aparece, cuando ustedes entren en este link, en esta dirección, van a ver una tablita. Entonces ahí presten atención. Según el gas que se trata, se ve acá la velocidad, el tiempo que le lleva desinflarse la jeringa. Y hay una relación entre la velocidad con el peso molecular, que es la relación que vemos acá. Cuanto mayor, o al revés, cuanto menor sea el peso molecular, mayor velocidad va a tener. Es como más liviano. Ustedes piensan que es así, que es más liviano. Cuanto mayor el peso molecular, es más gordito, más lenta será la velocidad. ¿Sí? La velocidad es inversamente proporcional al peso molecular. Y de ahí sale esta expresión, donde se relacionan las velocidades y los pesos moleculares de dos gases diferentes. La difusión es, como habíamos visto en las primeras transparencias, cuando yo ponía dos gases en contacto, o sea, estaban separados por una llavecita. Cuando yo la abría, se producía una difusión, se mezclaban, emigraban, se ocupaban cada uno por su lado todo el espacio disponible. Entonces, en conclusión, yo que tenía una mezcla homogénea, totalmente homogénea. Y cuando hablo de efusión, ¿sí? Efusión es la velocidad con la que el gas fluye a través de un orificio. Por ejemplo, cuando yo inflo un globo, ¿sí? Según con qué lo infle, con qué tipo de gas, y teniendo siempre el mismo orificio en el globo, según el gas que tenga, es la velocidad con que se va a desinflar. Y por último entramos a la teoría cinética de los gases. Acá les dejo pegado, pero también ya lo tienen en la teoría, a esta misma transparencia, ¿sí? A lo que se refiere, que es como un resumen de todo lo que veníamos viendo, como una cosa general de todas las propiedades y características de los gases. Ahora, ¿qué pasa en los gases reales? Porque todo lo que hemos visto hasta acá son los gases ideales. En los gases reales hay pequeñas variaciones. ¿Y a qué se deben esas pequeñas variaciones? Que en el gas ideal no se considera que la propia molécula, que el propio gas tenga volumen, que la propia molécula tenga volumen. Se la considera despreciable en relación al volumen total. Los choques entre las moléculas o con las paredes, en el gas ideal se considera que es perfectamente elástico, que no hay pérdida de energía, pero en el gas real se ve que sí hay pequeñas pérdidas de energía. Entonces todo esto hace que el comportamiento o que las ecuaciones, como la que tenemos acá abajo, fíjense que esto es P por B. P por B es igual a N por R por T. Esto era para los gases ideales. En el caso de los gases reales, hay que modificarlo un poquito y esta ecuación se llama ecuación de Van der Waals, donde hay unas pequeñas modificaciones. Y esto
el valor de A y el valor de B dependen del gas que se trate. Entonces hay una tablita que, acá la tenemos, según el gas que se trate, yo tengo que buscar el valor de A y el valor de B y ahí me voy a reemplazarlo en esta ecuación y obtengo la condición o el comportamiento real del gas. Otra cosa que me había olvidado de decirles es que se consideran que no hay fuerzas de atracción y repulsión, y sí las hay, son despreciables, pero sí las hay, porque si no, no existiría el estado sólido, el estado líquido. ¿Mm? Entonces acá tenemos la tablita esta que, según sea necesario, buscamos acá el valor de A, el valor de B, y lo reemplazamos. Les dejo este video para que lo vean, también me pareció muy interesante. Y por último, bueno, llegamos, lo logramos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que este chiquito logre inflar su bicicleta, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa con las leyes de los gases. Muchas gracias y hasta luego.